Hola, buenas tardes. Vamos a empezar la webinar en relación a una ley muy reciente, Ley 18/2022 del 28 de septiembre de creación y crecimiento de empresas. Hay que empezar diciendo que esta ley entra en vigor el 19 de octubre del 22, si bien al punto final veremos una serie de excepciones importantes en relación con la entrada en vigor de determinados aspectos. Tiene por objeto el impulso y la creación del crecimiento empresarial a través de medidas de agilización para la creación de empresas y afecta a una serie de leyes como son, y con carácter pues, meramente enunciativo, pues la Ley de Sociedades de Capital. Aquí hablaremos del capital mínimo nuevo de las sociedades de responsabilidad limitada y de una peculiaridad que sobre todo afecta a los abogados, notarios y otras personas que hagan de intermediarios en el proceso de creación de las sociedades de responsabilidad limitada. También habla como punto particular de exención o de exoneración de responsabilidad parcial y objetiva por parte de los emprendedores. Afecta a la Ley de Apoyos a los Emprendedores y su internacionalización, la Ley 14/2013. Y luego hay otros tratamientos en relación con las sociedades civiles, las sociedades en régimen de formación sucesiva, la sociedad nueva empresa, etc. Y un punto también particular sería el del tratamiento que da parcialmente a la Ley 15/2010 de 5 de julio, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales. Un punto muy tangencialmente tocado sería el de la modificación de la Ley de Competencia Desleal y, por último, medidas de impulso de la sociedad de la información. Vemos, por tanto, que es una ley que aprovecha y que aborda muchas materias en diferentes leyes, pero que todas ellas pivotan alrededor de la materia mercantil. El desarrollo de lo más importante, bueno, pues vamos a decir que la primera de las materias más destacadas y que se ven afectadas por esta ley es la de la Ley de Sociedades de Capital. Esto refundido del 2 de julio del 2010. Edu, perdona que te moleste. ¿Puedes ampliar las diapositivas para que se vean mejor? ¿Puedes poner pantalla completa? Ahí. ¿Ahora se ve mejor así? Sí, ahora sí, disculpa, sí. Bien. Pues, como estamos comentando, la Ley de Sociedades de Capital es la primera y yo creo que la más importante de las leyes a las que afecta. Las novedades principales son, en primer lugar, el famoso capital social mínimo de las sociedades de responsabilidad limitada. En estas, el capital social no podrá ser inferior a 1 euro. Tradicionalmente veníamos señalando que las sociedades de responsabilidad limitada tenían que tener un capital no inferior a 3.000 euros y 60.000 para las sociedades anónimas. En este punto, las sociedades anónimas siguen manteniendo este capital social mínimo y no se ve afectado, solamente para las sociedades de responsabilidad limitada, en la que dice que bueno, pues el capital debe ser inferior a 1 euro. No debe ser inferior a 1 euro. Mientras el capital de las sociedades de responsabilidad limitada no alcance la cifra de 3.000 euros, sin embargo, sí se aplicarán una serie de reglas. En primer lugar, es que hay que destinar a reserva legal una cifra de al menos el 20% del beneficio que hasta ahora dicha reserva, junto con el capital, alcance, ¿vale?, hasta que se consiga el importe de los 3.000 euros. En caso de liquidación, ya sea voluntaria o forzosa, si el patrimonio de la sociedad fuera insuficiente para atender el pago de las obligaciones sociales, los socios sí responderán solidariamente de la diferencia entre el importe de lo efectivamente aportado y los 3.000 euros. ¿Vale? De tal manera que, de alguna manera, la cifra de responsabilidad social se sigue estableciendo en el umbral mínimo de los 3.000 euros. Estatutariamente, de cara a la constitución y formación de la sociedad, solamente se va a exigir tener 1 euro, pero por la diferencia entre ese 1 euro y los 3.000, vemos que hay, de alguna manera, afectación en la responsabilidad social de los fundadores, suscriptores, etc. Nada se dice, por tanto, de alteración
en el capital social de las sociedades anónimas, que sigue siendo de 60.000 euros. Hay que ver, también hay que matizar el hecho de que, como ya veníamos ofreciendo en otras leyes, otra cosa es que el capital social sea este, y otra cosa muy distinta es que cuando vayamos a la notaría no tengamos la necesidad de justificar la realidad de esa aportación dineraria, de tal manera que se podrá decir que el capital es de 1 euro o de 3.000 euros o de lo que sea, pero tampoco tengamos la necesidad de justificar la realidad de esa aportación al notario, de manera que ahí esos socios fundadores que dicen que aportan pero que no lo justifican ese capital, pues sean responsables de la realidad y de la veracidad de esa aportación. Eso es una cosa diferente. Pero ahora lo que realmente afecta en esta sociedad es que el capital social de una sociedad de responsabilidad limitada, el umbral mínimo es de 1 euro. Señalaba antes también otra obligación importante, y es, pero ya no afecta tanto a lo mejor a clientes y fundadores, sino a profesionales en el proceso de constitución de la sociedad, y es la obligación de información por parte de aquellos que intervienen en el proceso de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada, y que afecta tanto a notarios como a nosotros como intermediarios en ese proceso de constitución. ¿Y de qué obligaciones de información estamos hablando? En primer lugar, de las ventajas que tiene el empleo de los puntos de atención al emprendedor, del PAE, y medio de la plataforma CIRCE como un elemento de constitución y realización de otros trámites ligados al inicio de la actividad. En concreto, hay que advertir y de alguna manera asesorar pues de los costes y los plazos de constitución, de que se puede utilizar este medio para no solamente el proceso de constitución, sino para determinadas altas y otras fases dentro de la vida de la sociedad, que prestamos los servicios, que se pueden prestar los servicios de información y asesoramiento, la cumplimentación automática de obligaciones en materia tributaria y de seguridad social, otros trámites asociados al inicio de la actividad y el seguimiento del estado de la tramitación de estas fases ante los organismos competentes. Claro, para esto también hay que tener no solamente el asesoramiento, sino el asesoramiento sería la primera fase de un proceso que ulteriormente puede ser no requerido, como es tener los medios necesarios para realizar todo este asesoramiento y todo este proceso de constitución, altas, etcétera, etcétera, por medio del PAE y del CIRCE. Realmente, cuando se dice esto, bueno, pues está muy bien, la teoría así lo aguanta, pero luego, claro, ¿qué es el PAE? El PAE, como punto de atención al emprendedor, facilita la creación de empresas, el inicio, el alta, a través de un servicio informatizado donde se tramita toda la documentación, el asesoramiento, la formación, etcétera, de forma telemática. Se apoyan en una plataforma que es el CIRCE, que es el Centro de Información y Red de Creación de Empresas, como un sistema informatizado telemático que nos permite, y reitero, prestar estos servicios de información y de asesoramiento a emprendedores y también iniciar los trámites administrativos de constitución de empresas. Los sujetos destinatarios o que se pueden beneficiar de estos servicios son, aparte de los empresarios individuales o autónomos, las sociedades de responsabilidad limitada, la limitada de formación sucesiva, con la matización que luego vamos a ver, las comunidades de bienes y sociedades civiles. De tal manera que este es un aviso también para todos aquellos compañeros y colegas en la obligación que desde la entrada en vigor de esta ley tenemos en el asesoramiento y en la tramitación de este tipo de sociedades utilizando estos medios y estas plataformas, o por lo menos de advertir las ventajas que tiene su utilización. Otra cosa es que sea además posible llevarlo a cabo porque tengamos o no tengamos pues la suscripción a los convenios que nos hagan participar de estas ventajas. ¿Qué es el PAE realmente? Bueno, ya estábamos comentando el ámbito de la prestación de estos servicios, pero digo, luego hay que llevarlo al terreno de la práctica y tener pues, la suscripción a los convenios necesarios.
Uno de los segundos puntos más importantes que también aborda esta ley y que lo trata es, y vamos a matizar que parte de ello ya venía dado por leyes anteriores, pues la exoneración o la limitación, mejor dicho, de responsabilidad de este emprendedor. Esta ley, la de ley ahora del 2022, modifica otra anterior del 27 de septiembre del 2013 de apoyo a emprendedores y su internacionalización, donde, y esto ya es conocido por todos los compañeros, se venía a decir que, bueno, la responsabilidad estaba limitada, de tal manera, la responsabilidad del emprendedor estaba limitada, de tal manera que quedaba excluida la vivienda particular, siempre que tuviera determinados requisitos. Un perfil que era que no tuviera un valor superior a 300.000 euros, valor que debía hacerse conforme a la base imponible del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, concebida o valorada en el momento en que ese emprendedor se inscriba en el registro mercantil. 300.000 euros que para aquellas poblaciones que tuvieran más de 1 millón de habitantes se multiplicaría por el coeficiente de 1,5. La novedad de esta ley, la de ahora de 2022, es que no solamente mantiene esa exoneración objetiva de responsabilidad, sino que también afecta a los bienes de equipo productivos que estén afectos a la explotación y aquellos otros a los que se reemplace. De tal manera que amplía ese ámbito de exoneración de responsabilidad. Estos bienes tienen que estar debidamente registrados o inscritos en el registro de bienes muebles y con un volumen, un límite que es el volumen de facturación agregado de los 2 últimos ejercicios. Dicho esto, pasamos al terreno de las excepciones a la exclusión, de tal manera que no tienen ese beneficio, pues el deudor que hubiera actuado con fraude o con negligencia grave en el cumplimiento de las obligaciones con terceros, la cual estuviera declarada en sentencia firme o en un concurso declarado culpable. Ahora bien, también exige una serie de requisitos y es, en primer lugar, es necesario que el emprendedor de responsabilidad limitada esté inscrito, tenga su publicidad en el registro mercantil. Primero, el emprendedor tiene que estar registrado. ¿Dónde? En el registro mercantil. El título para inscribirse, porque mucha gente pregunta, bueno, ¿y cómo se hace? ¿Qué título tengo que aplicar? Es un acta notarial de declaración o manifestaciones del propio emprendedor. Tiene que hacer constar en toda su documentación pues la expresión de los datos registrales, la condición de emprendedor de responsabilidad limitada o la abreviatura ERL. Y subsiste la responsabilidad universal del deudor por todas aquellas deudas que hubieran sido contraídas con anterioridad a su inmatriculación, salvo que incluso para ellas existiera un consentimiento expreso de los acreedores, lo cual yo creo que bueno, pues es más difícil conseguir que decirlo, porque no entiendo que un acreedor, en este caso, se doblegue, por así decir, o consienta que su principal deudor vea limitada la responsabilidad en los bienes que pueden ser más sustanciosos para hacer efectiva esta responsabilidad. Segundo requisito, la publicidad de la propia limitación de la responsabilidad. Aquí se tiene que inscribir en el registro de la propiedad. Estamos diciendo que lo que queda fuera de la responsabilidad es la vivienda del emprendedor. Por tanto, esta delimitación o exclusión de la responsabilidad sobre la vivienda también tiene que hacerse constar en el registro de la propiedad, en la hoja inscrita a la propia vivienda. También, como estamos hablando de bienes afectos, al registro de bienes muebles, ¿vale?, en la hoja correspondiente a los mismos. Sobre ellos, sobre la vivienda o estos otros bienes, no se practicará la anotación preventiva de embargo, salvo que resulten de deudas que no sean empresariales o profesionales, obviamente, de obligaciones tributarias o con la seguridad social, y en caso de enajenarse estos bienes a un tercero, bueno, pues esta limitación se extingue respecto de ellas, de tal manera que va a efecto o es inherente esta limitación de responsabilidad no solamente al sujeto emprendedor, sino a los bienes, pero en tanto sigan perteneciéndole. Por lo cual, en caso de transmisión, esta limitación o exoneración de responsabilidad no se ve arrastrada al nuevo propietario. Si este, a su vez, fuera otro emprendedor que adquiere esa vivienda,
deberá volver a practicar desde cero pues ese proceso de inmatriculación. Él tiene que estar inscrito o inmatriculado en el registro mercantil, los bienes ya se entiende que lo están, pero tiene que haber una manifestación de exoneración de responsabilidad, etcétera. Por tanto, vemos que esta es una delimitación o exclusión de la responsabilidad, pero que es inherente a este emprendedor y para estos bienes en tanto le sigan perteneciendo. Un requisito adicional, además de los anteriormente dichos que eran lo de la inscripción del empresario y lo de la propia limitación de responsabilidad, es que este empresario individual debe presentar cuentas anuales. Debe presentarlas, formularlas y someterlas, en su caso, a auditoría, según pues, las leyes, las normas aplicables, en tanto le exijan la auditoría de las mismas. Tiene que depositarlas en el registro mercantil y perderá este beneficio de la limitación si, transcurridos 7 meses desde el cierre del ejercicio social, no ha depositado las cuentas en el registro mercantil. Es una forma parecida al cierre de la hoja registral para las entidades mercantiles cuando pasa el ejercicio posterior al aquel cuyo cierre pues, ha motivado la presentación o debería haber motivado la presentación de las cuentas anuales. Aquí, si desde que has cerrado el ejercicio pasan 7 meses sin haber presentado las cuentas anuales, pues pierdes ese beneficio, que luego se podrá recuperar en el momento de la presentación de esas cuentas, pero es una forma de intimar y de obligar a que el emprendedor presente las cuentas anuales. Una peculiaridad es que este emprendedor que tribute por el régimen de estimación objetiva podrá cumplir obligaciones contables y depósito de cuentas según su régimen fiscal y según modelos pues, abreviados, pero que todavía pues, nada podremos decir porque están pendientes de un posterior desarrollo reglamentario. Por tanto, vemos que son 3 los requisitos que se exigen para obtener esta limitación de responsabilidad, que sería la inscripción del empresario en el registro mercantil, la inscripción de esta delimitación o limitación respecto de la vivienda en el registro de la propiedad y de los otros bienes en el registro de bienes muebles. Y por último, la presentación de las cuentas anuales propias del emprendedor individual. En materia también de constitución de sociedades de responsabilidad limitada, bueno, aquí las peculiaridades, las novedades de esta ley del 22 son más sutiles porque de alguna manera ya hablábamos, recordaréis esos procesos de constitución express que decíamos, vamos a constituir una sociedad limitada express. A ver, la constitución no es que sea express, ni muchísimo menos, el modelo de sociedad de responsabilidad limitada, que es, bueno, es una forma peculiar de hablar. Es simplemente una forma abreviada que utiliza modelos estandarizados y unos tiempos muy recortados en cuanto, sobre todo a notarios y registradores en calificación registral se refiere. Veámoslo. Hay 2 posibilidades dentro de estos procesos de constitución de sociedades de responsabilidad limitada. El que se llama con formato estandarizado y estatuto tipo. Y aquí lo que viene a decir es que los fundadores podrán constituir una sociedad de responsabilidad limitada utilizando, obviamente, el punto PAE mediante un documento que se llama el documento único electrónico, donde aquí de alguna manera se están captando todos aquellos datos que van a ser precisos para el notario, la autorización de la escritura y el registrador a la hora de calificarla, que son pues, muy sencillos y muy elementales. Se utilizará necesariamente la plataforma CIRCE y unos modelos simplificados y muy abreviados de estatutos tipos. En estos estatutos hay muy poco margen de novedad, puesto que prácticamente lo que hacen es que permiten una calificación muy rápida, casi inmediata, por parte del registrador, de tal manera que solamente tiene que ir viendo si falta o se ha variado algunos de los datos exigidos en estos estatutos tipo que vienen ya por parte del Ministerio. No hay un estatuto tipo que nosotros podamos crear, no hay uno que vaya circulando por ahí de forma privada, sino que son los únicos de los que se dispone por parte del Ministerio.
Asimismo, también se podrán utilizar modelos simplificados de apoderamiento en un formato estandarizado y con un contenido y con unas facultades igualmente estandarizadas. Tiene que contarse con la posibilidad de que se puedan utilizar en todas las lenguas oficiales de todas las comunidades, de tal manera que, bueno, pues la posibilidad de registro pues es obviamente muy rápida y muy flexible en este sentido. Los puntos básicos son, primero, el notario, desde el momento en que desde nuestro despacho, utilizando las plataformas, se concierte una cita para la autorización de la escritura de constitución, y aquí, vuelvo a repetir lo de antes, en este caso, para abreviarlo todavía y poder prescindir del certificado del banco, tampoco es necesario acreditar la realidad de las aportaciones dinerarias, siempre que los fundadores manifiesten que ellos responderán solidariamente frente a terceros y frente a la sociedad de la realidad y de la veracidad de estas aportaciones, pues desde ese momento el notario tiene que autorizarlo en la fecha convenida y remitir inmediatamente una copia autorizada al registro mercantil. Aprovechamos a decir que aquí el notario asume gran parte del protagonismo, toda vez que tiene que solicitar el CIF provisional remitiendo copia de la escritura al registro mercantil, ¿vale? De tal manera que no solamente hará la obtención de ese CIF provisional frente a Hacienda, sino que incluso tendrá que liquidar el modelo 600 de una forma telemática y rápida para que al momento pueda remitir esa copia al registro mercantil. Una vez que ha llegado al registro mercantil, el registrador tiene de plazo 6 horas hábiles para calificarla. Y aquí viene una cosa que es diferente de lo que luego vamos a ver en el submodelo del formato estandarizado, pero ya sin estatuto tipo. Aquí la calificación y la inscripción es de 6 horas hábiles desde que la recibe de forma telemática, y lo que tiene que calificar es toda la escritura. Y además dice, y una vez que usted la califique, tiene que solicitar el CIF definitivo a la administración tributaria. Fijaos que aquí ya pasa el tanto de gestión de notario al registrador. Bien, una vez que el registrador ya la tiene calificada, remite o devuelve la copia autorizada con todos los datos del cajetín registral al notario, y el notario ahí ya cierra la escritura y pues la entrega a los clientes. El proceso a efectos mercantiles está concluido. Faltaría luego, bueno, pues obviamente dar las altas correspondientes, las altas censales, pero que ahí se utilizaría igualmente la plataforma CIPSE. Por tanto, esta sería la primera de las modalidades en este proceso de constitución, vamos a llamarlo impropiamente Constitución Express. Formato estandarizado y estatuto tipo. La segunda sería formato estandarizado, pero sin estatutos tipo. En este caso, bueno, ya vamos a ver que hay un poquito más de tiempo, porque ya el notario tiene que ir viendo la viabilidad y la legalidad de la operación y el registrador calificarlo. Donde viene la diferencia es que el registrador, una vez que reciba en formato electrónico la escritura de constitución, va a inscribir inicialmente la sociedad. Para eso tiene igualmente el plazo de 6 horas hábiles desde que lo reciba. Pero claro, aquí no hace una inscripción total, sino es una inscripción parcial e inicial de aquello más esencial dentro del perfil de la sociedad, como es el dato relativo a la denominación, al domicilio y objeto social, el capital social, volvemos a decir lo de antes, yo no he acreditado o puedo no haber acreditado la realidad de la aportación social, y cuál es el órgano de administración. Señalar que para mayor brevedad, pues es una posibilidad que está excluida para sociedades, para aquellos fundadores que sean personas jurídicas, y para modelos de órgano de administración colegiados o consejo de administración. Estos, precisamente, en aras a esa brevedad, no podrían constituir ese tipo de sociedades. La escritura, sin embargo, una vez que ya hemos hecho esa calificación inicial, pues tendrá un periodo más amplio para su inscripción de forma definitiva en 5 días desde el siguiente al de el asiento de presentación. Ahora ya con más detenimiento, ¿vale? Ya hemos hecho una calificación y registro inicial, vamos a ver el resto de lo que nos manda el notario, y en 5 días lo tendremos que tener calificado, ¿vale?
Por tanto, vemos que es una posibilidad que ciertamente, pues también debo decirlo, yo creo que se ha utilizado relativamente poco dentro de los despachos esta posibilidad de constituir este tipo de sociedades. ¿Y ello por qué? Pues porque de alguna manera este tipo de estatutos tipo, o estos procesos que son muy rápidos, pero demasiado abreviados, de algún modo encorsetan o privan al socio, al fundador, de determinados aportes que quiere hacer. Cuando quiere elaborar unos estatutos con determinados requisitos, con determinados mecanismos de transmisión, con determinados elementos que están fuera de lo tipificado, de lo meramente tipificado, y que por tanto obligarían a hago hoy la Constitución, pero dentro de un tiempo, en cuanto la tenga registrada, tendré que hacer modificaciones societarias. Bueno, si es mucha la prisa que nos acucia, pues tendremos o podremos hacerla utilizando este procedimiento abreviado, pero si no, pues lo recomendable sería hagámosla a nuestro modo y manera para evitarnos luego hacer modificaciones sociales que tendrán que venir luego. Por ejemplo, es muy habitual que en estos procesos se quiera dar entrada a alguien que no sea a lo mejor del seno de la familia, de la confianza, etcétera, y que por motivos varios pues se quiere implementar un consejo de administración o que vengan emprendedores o fundadores que sean personas jurídicas. Pues ya tenemos una limitación y nos obligaría a ir a un formato ordinario que no estandarizado en el proceso de constitución. La ley del 22 también habla de las sociedades civiles. Bueno, aquí hay que decir, y esto es más doctrinal que otra cosa, que las sociedades civiles podían ser de objeto de forma civil y mercantil, ya por la forma o por el objeto que tuvieran. La teoría doctrinal pues ha venido polemizando tradicionalmente sobre la inscribibilidad o no, de tal manera que, bueno, ahora parece que se pone un punto, arroja un punto de claridad y de luz sobre la posibilidad de las inscripciones de las sociedades civiles. Y dice que aquellas sociedades civiles, por su objeto, que no tengan forma mercantil, es decir, las pura y propiamente civiles, sociedad civil con forma civil, lo dice al revés, que no tenga forma mercantil y que se hayan constituido con el arreglo al derecho común o al foral o especial, podrán inscribirse en el registro mercantil. Bien, la inscripción tiene una serie de elementos, que sería la identidad de los socios, la denominación de la sociedad, qué objeto tiene, el régimen de administración, el plazo de duración, si se hubiera pactado, que no suele ser lo ordinario, y otros pactos lícitos que se hubieran estipulado. Bien, lo cierto es que hasta ahora estas posibilidades pues venían siendo sustituidas por aquellas sociedades que desde el momento en que se elaboren y se formalicen los documentos de su creación, que no sea privado, que los pactos no se mantengan secretos o reservados entre los socios, pues tienen personalidad jurídica. Ahora lo que viene el legislador a decir es sociedades civiles que no sean de forma mercantil, sino puramente civiles, igualmente podrán inscribirse. Ello viene a zanjar, digo, pues una polémica que versaba en torno a los artículos 81.3 del Reglamento del Registro Mercantil y 269, también del Reglamento del Registro Mercantil, donde decía que podrán también inscribirse las sociedades mercantiles cualquiera que fuera su objeto, aunque no tengan forma mercantil. Dirán, bueno, pues esto es lo mismo que estás diciendo. Es el artículo 81. Luego el 269 sobre las sociedades civiles también decía, las sociedades civiles que con arreglo a la forma mercantil sean objeto de inscripción, lo cual decía sociedades civiles con forma mercantil serán objeto de inscripción. Aquí ya no habla de podrán, sino que serán objeto y establecía la obligatoriedad, no hablaba de algo potestativo. Y seguía diciendo que las sociedades civiles que no tengan forma mercantil podrán inscribirse, es decir, esas sociedades civiles con forma civil, en cualquier caso hablaba de podrán inscribirse. Entonces, os preguntaréis dónde está la diferencia respecto de lo que ahora dice el legislador en la ley del 22, en que estos artículos fueron suprimidos
derogados por la sentencia del 24 de febrero del 2000 del Tribunal Supremo, de tal manera que quedaba un vacío, un hueco legislativo en aquello que hasta ahora era muy claro y que de la noche a la mañana la sentencia, bueno, pues lo eliminó. ¿Por qué lo eliminó? Pues sencillamente porque no se condecía bien con el principio de reserva legal que se atribuye a la materia mercantil, toda vez que debía regularse este tipo de exenciones por ley y no por una disposición de rango inferior como era pues, el decreto que entonces regulaba el reglamento del registro mercantil. Por tanto, estas posibilidades, que eran muy claras hasta el momento, provocaron con su eliminación ese vacío que ahora vuelve a restaurar el legislador con la ley del 22. Digamos, para cerrar página, que las sociedades civiles de forma y de objeto civil podrán inscribirse en el registro mercantil. Esto lo dice ahora una norma de rango legal y, por tanto, pues cuenta con todos los parabienes para su inscripción y matriculación. Respecto de las sociedades en régimen de formación sucesiva. Bueno, la sociedad en régimen de formación sucesiva eran aquellas sociedades podrán optar, dice, la sociedad de formación sucesiva podrá optar por modificar sus estatutos y dejar de estar sometidas a ese régimen mientras la cifra del capital social mínimo no alcance 3.000 euros y pasarán a estar regidas por las reglas de la Ley de Sociedades de Capital. Por tanto, mientras no modifiquen los estatutos y no alcancen la cifra del capital social, estas sociedades de formación sucesiva seguirán sujetas a las siguientes reglas. Y aquí hemos establecido una tabla con una letra, la verdad, ciertamente pequeña que va a dificultar la lectura, pero lo que hacía era lo siguiente. Hablamos de lo que decía la ley, de la ley de sociedades de capital y lo que dispone la actual ley del 28 de septiembre del 2022. En primer lugar, estas sociedades en régimen de formación sucesiva que no habían alcanzado la cifra de 3.000 euros, ¿vale? Pues la ley decía que tienen que destinar a reserva legal una cifra del menos el 20% del beneficio del ejercicio. Esto lo sigue manteniendo la ley del 22. Una vez que estuvieran cubiertas las reservas y las atenciones legales, solamente pueden repartirse dividendos a los socios si el valor del patrimonio neto no es, o a consecuencia del reparto no resulta, ser inferior al 60% del capital legal mínimo. Esto lo decía la ley de sociedades de capital. Sin embargo, ahora la ley del 22 dice, no, vamos a sustituir el reparto de dividendos, que no puede dejar el patrimonio por debajo del 60% del capital social mínimo, porque por una cifra de 1.800 euros. Es decir, una vez cubiertas las reservas y las atenciones legales o estatutarias, solo podrán repartirse dividendos si el valor del patrimonio neto no es o no resulta ser inferior a 1.800 euros, lo cual ya lo cuantifica. En tercer lugar, aquí, bueno, pues sigue manteniendo lo mismo. La suma anual de las retribuciones satisfechas a socios y administradores para el desempeño de esos cargos no puede exceder del 20% del patrimonio neto. En esto lo mantiene. Donde viene una novedad es que en el caso de liquidación voluntaria o forzosa, si el patrimonio de la sociedad fuera insuficiente para atender el pago de las obligaciones que le son propias, pues en ese caso socios y los administradores de la sociedad responderán solidariamente de esa cifra de capital social y la diferencia que haya hasta los 3.000 euros. Nuevamente vemos que de alguna manera lo permite, que la teoría y el papel lo aguanta, pero que luego a la hora de la práctica hace extensiva la responsabilidad a los socios, fundadores y administradores por esa diferencia entre lo efectivamente aportado y la cifra de 3.000 euros que, en definitiva, parece que sigue erigiéndose como una cifra mínima de responsabilidad exigible. Como aspectos más importantes en cuanto a la sociedad de régimen de formación sucesiva, de tal manera que éstas se regirán, en tanto no modifiquen los estatutos, por este tipo de reglas.
Otra modalidad sería las sociedades de nueva empresa existentes. Esto ha sido pues algo que yo creo que ha sido pues, algo que ha tenido muy poco seguimiento y que, bueno, pues ha sido un poco el gran fiasco en los distintos procesos de creación y en los distintos modelos, ahora sí, de sociedades, de tal manera que, bueno, de alguna manera el legislador dice que les da de carpetazo y de algún modo las está suprimiendo. Cuando dice que las sociedades de nueva empresa existentes a la entrada en vigor de esta ley, bueno, pues pasarán a regirse por las normas relativas a la sociedad de responsabilidad limitada. Punto. Y utilizarán esta abreviatura o denominación. Nada más. Lo cual está quitando, suprimiendo aquello que ha visto que no ha funcionado y que pasa a reconducirlo a las reglas generales de una sociedad limitada. ¿Qué es, mejor dicho, qué era una sociedad de responsabilidad limitada? Bueno, pues, en primer lugar, lo voy a decir de una forma muy rápida porque, bueno, pues ya pasado no tiene tampoco mucho sentido que nos explayemos en demasía en este punto. Era aquella que tenía una denominación social compuesta por nombre y apellidos de uno de los socios y un código alfanumérico único que venía determinado de forma automática. Debía aplicar unos estatutos tipificados, estandarizados, de tal manera que poca posibilidad y poco margen había para alteraciones. Tenían un capital social mínimo de 3.012 euros y máximo de 120.000 euros. Las aportaciones, en el caso del mínimo, tenían que ser siempre dinerarias. En cuanto a los requisitos, había un máximo de 5 socios y todos tenían que ser personas físicas. El órgano de administración y gestión tenía unas normas también muy específicas, de tal manera que eran básicamente una junta general, hasta ahí de acuerdo, y un órgano de administración que podía ser unipersonal o pluripersonal, pero no colegiado, es decir, no podían tener un consejo de administración, y precisamente por esos estatutos tipificados y tan homogéneos, pues tampoco afectaban a cualquier tipo de actividad que pudiera constituir el objeto de la entidad. Eran pues los que aquí se mencionan: agrícolas, ganaderas, forestal, pesquera, industrial. Podemos decir, hombre, es que ahí lo toca todo. Sí, bueno, toca la mayor parte, pero en aquellas sociedades que quisiéramos aplicar una actividad o desarrollar con esta sociedad una actividad muy concreta y muy peculiar, bueno, pues a lo mejor no tenía cabida. Y desde luego no podían ser, ya digo, ni sociedades anónimas, ni tampoco aplicárseles actividades que fueran propias de las sociedades anónimas, como tampoco aquellas que tuvieran un objeto único y exclusivo. Y es aquí precisamente donde ya sí que se centra y se ve en mayor practicidad. No podían ser, por tanto, sociedad limitada profesional. Las sociedades profesionales, ya lo sabemos, son aquellas que tienen un objeto social exclusivo y excluyente. Solamente pueden realizar servicios profesionales, y entendiendo por servicios profesionales aquellos que la propia ley delimita, que son aquellos para los cuales se necesita una titulación y una colegiación. Por tanto, vemos que de una forma indirecta cercena la posibilidad de que una sociedad profesional pudiera constituirse bajo el paraguas de una sociedad limitada nueva empresa. Otra cosa es que la ley de sociedades profesionales diga que las sociedades profesionales, podían constituirse bajo cualquier forma y bajo cualquier estructura societaria. Sin embargo, por remisión, vemos que la ley de sociedades de capital ahora impedía este tipo de desarrollos de las actividades profesionales por medio de una sociedad nueva empresa. Tenían ventajas fiscales y ventajas sobre todo de contabilidad, puesto que podían aplicarse métodos mucho más simplificados y no era obligatorio disponer de un libro registro de participaciones. De alguna manera estamos intentando abreviar estas sociedades, pero ya digo, bueno, este es el perfil de las sociedades que ahora el legislador pues ha decidido de algún modo suprimir. También afecta la ley del 22 a otra anterior de modificación de 29 de diciembre del 2004 sobre medidas que se aplican para la lucha contra la morosidad en las operaciones
¿Qué dice aquí? Bueno, en primer lugar, todas las sociedades mercantiles tienen que incluir en la memoria de las cuentas anuales su periodo medio de pago a proveedores. Y aquí delimita. Primero, las sociedades mercantiles cotizadas tienen que publicar en la página web su periodo medio de pago a proveedores, el volumen monetario, el número de facturas pagadas en un periodo inferior al máximo establecido por la normativa de morosidad y el porcentaje que éstas suponen sobre el total de facturas emitidas. Sociedades mercantiles cotizadas. Sociedades mercantiles no cotizadas y que no presenten cuentas anuales abreviadas. Tienen que publicar el periodo medio de pago a proveedores, el volumen monetario, el número de facturas pagadas en un periodo inferior al máximo establecido en la normativa de morosidad y el porcentaje que suponen sobre el número total de facturas y sobre el total monetario de pagos a proveedores en la página web. Si no la tienen, perdón, si la tienen, si no la tuvieran, tienen que incluirla también en la memoria de las cuentas anuales. Por tanto, nuevas obligaciones a incluir de una forma a lo mejor más delimitada y precisa en la memoria de las cuentas anuales. Dentro, como he dicho antes, que de una forma, una breve y levísima pincelada, dice la ley, cuando modifica la ley del 91 sobre competencia desleal, dice que se considera desleal el incumplimiento reiterado de las normas de lucha contra la morosidad en las obligaciones comerciales. Bueno, de alguna manera tiene sentido, toda vez que esta falta de cumplimiento puntual en las obligaciones de pago, de ella supone, pues se está prevaliendo el competidor, puesto que mediante un incumplimiento de la obligación de pagar en plazo, pues puede obtener una determinada financiación, puede obtener un determinado beneficio y, en definitiva, son determinadas ventajas de las cuales puede hacer beneficio y obtener un rédito frente a aquellos otros competidores que se encorsetan y que son cumplidores en el cumplimiento, en la obligación normativa de pagar en los plazos puntuales. Es una forma de sancionar y de, bueno, con decir que está incurso en una causa de deslealtad. Ello también debe verse, este punto de se considera desleal el incumplimiento reiterado, etcétera. Habría que ir más allá y decir, bueno, no solamente parece que esta sociedad que incumple pues se la debe considerar desleal, sino que habrá que ir más allá y ver si esta deslealtad, este incumplimiento se produce a lo mejor por una voluntad o por una omisión por parte de sus administradores, a los cuales de alguna manera habría que valorar en su momento si también se les puede repercutir este tanto de responsabilidad. Y en ese ámbito así delimitado, a la hora de exigir algún tipo de responsabilidad, vemos que también se le puede achacar, se le puede imputar a este administrador la falta de pago reiterado, puesto que desde ahora ya se considera que es un punto más en la calificación de desleal de su actividad. Y por tanto, bueno, pues es un elemento más a valorar a la hora de la exigencia de responsabilidad. Dentro de la empresa, la denominada factura electrónica en el sector privado. Modifica la ley del 28 de diciembre del 2007 sobre medidas de impulso de la sociedad de la información, desde el momento en que dice que todos los empresarios y profesionales deberán expedir, remitir y recibir facturas electrónicas en sus relaciones comerciales con otros empresarios y profesionales. Durante el plazo de 4 años desde la emisión de estas facturas, los destinatarios pueden solicitar copia de las mismas sin tener que incurrir en ningún coste adicional. El receptor de la factura no puede obligar a quien las emita a utilizar una plataforma o una solución determinada, sino simplemente o a un determinado proveedor de servicios de facturación electrónica. Simplemente dice que tú tienes la obligación de emitir la factura electrónica, tienes el plazo de 4 años para su conservación de las mismas y además las empresas prestadoras de determinados servicios, que serían servicios al público en general de una especial trascendencia, no decimos servicios en general, sino con una especial trascendencia económica, y aquellos que agrupen a más de 100 trabajadores o con un volumen anual de operaciones
calculado conforme a la ley del IVA, que exceda de 6.010.000 euros, 121,4 céntimos, deben expedir y remitir facturas electrónicas solamente con particulares que acepten recibirlas o que las hayan solicitado expresamente. Aquellas empresas que, estando obligados, no ofrezcan a los usuarios la posibilidad de recibir facturas electrónicas o que no permitan el acceso a las mismas, bueno, pues podrán ser sancionados con un apercibimiento o con una multa de hasta 10.000 euros. Y por último, un punto que hemos dicho al principio de la exposición sería la entrada en vigor. La entrada en vigor, bueno, será a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del BORME, exceptuando determinados apartados, como serían los del capítulo 5 y sobre todo los del artículo 12, que son relativos a la obligación de la facturación electrónica entre empresarios y profesionales, que producirá efectos para empresarios y profesionales cuya facturación anual sea superior a 8 millones de euros al año de aprobarse el desarrollo reglamentario. Repetimos, al año desde que se apruebe el desarrollo reglamentario. Para el resto de empresarios y profesionales producirá efectos a los 2 años de ese desarrollo reglamentario. Por tanto, vemos que aunque impone determinadas obligaciones, establece un periodo, una vacatio legis, de tal manera que todavía no será aplicable, no le será exigible, ténganlo en cuenta, pero que esperando al desarrollo reglamentario, pues habrá de dejarse transcurrir 1 o 2 años según el perfil de la empresa. ¿Vale? Y en principio, pues esto sería, pero con otra matización posterior. Este desarrollo reglamentario no solamente tiene que tener lugar, sino que luego la propia disposición final dice: la entrada en vigor del artículo 12 está supeditada no solamente a ese desarrollo reglamentario, sino que se obtenga la excepción comunitaria de los artículos 218 y 232 de la Directiva del 28 de noviembre de 2006. ¿Qué es lo que dice? Bueno, esta normativa respecto del sistema común del IVA dice que todos los Estados miembros aceptan como factura cualquier documento o mensaje en papel o en forma electrónica que cumpla determinadas condiciones, etc. Y vuelvo a reiterar que las facturas expedidas en aplicación de las disposiciones de esa directiva podrán ser transmitidas en papel o a reserva de la aceptación del destinatario por otras vías electrónicas. Esto es lo que dice la directiva. Por tanto, hay que esperar a que se obtenga la dispensa o la excepción comunitaria a esos artículos, que tenga en paralelo su desarrollo reglamentario, y a partir de ahí esperar el año o los 2 años para entrar en vigor la aplicación de esta obligación. Y por mi parte, pues yo creo que hemos concluido y quedo abierto a cualquier pregunta, sugerencia, etcétera, que tengáis que hacerme. Pregunta: ¿permite CIRCE en la cumplimentación del DUE ejercitar la opción de inscripción del empresario individual en el registro mercantil? Lo permite, de tal manera que, igual que se lleva la escritura al registro mercantil, se puede hacer de forma telemática. Sin embargo, aquí pues habrá que incorporar un elemento más, que es ese acta de declaración o de manifestación por parte del empresario individual de la voluntad de inscribirse en el registro mercantil. Pues bien, no sé si hay alguna pregunta más. Parece que no, y que todas las exposiciones pues han sido muy bien entendidas. No digo expuestas, pero sí bien entendidas, con lo cual, muchas gracias, José Manuel, y a todos vosotros
por haber participado, asistido e intervenido en esta exposición, en esta webinar. Perdón, ¿alguna pregunta más? Que si la solicitud de cambio de denominación social ha tenido algún cambio. ¿La solicitud de denominación social ha tenido algún cambio? No. Sigue igual. La denominación social sigue los mismos cauces. El registro mercantil central, la acreditación, etcétera. La forma, bueno, desde hace un tiempo, simplemente por comentarlo, pero tampoco es ninguna novedad. Desde el momento en que se solicita y tienes en la pantalla de tu ordenador pues el código de seguro de validación y ya no es necesario, no era desde hace mucho tiempo, pues tener el certificado en papel. Se podía tranquilamente obtener de forma telemática y era muy cómodo mandarlo al notario para que a partir de ahí pues pudiera sacar, empezar el borrador de la escritura. Y de igual modo, pues bastaba con imprimirlo para que el fundador, el socio, pudiera hacer la aportación, la apertura de la cuenta bancaria a nombre de la sociedad y la aportación del capital social dinerario. En eso no ha variado nada. Preguntan aquí algo que yo creo que ya ha sido expuesto por María José Torres. Dice, los plazos para asumir la obligación de factura electrónica entran en vigor. Lo acabo de señalar en el sentido de que hay que esperar a un desarrollo reglamentario y a una permisión en la excepción de las normas específicas de la directiva que he señalado. ¿El software debe tener alguna exigencia para el proveedor? Pues ahí ya me pillas, no sé decirte qué software, pero desde el momento en que le suscribas el convenio ya te especifica cuál es la modalidad y todos los requisitos técnicos que tiene que tener. Respecto a las facturas electrónicas, el emisor puede imponer cómo accede el destinatario, que apenas lo veo, cómo accede el destinatario a la misma, es decir, por ejemplo, que haya que entrar en su web para contar con ella. Entiendo que no, porque eso sería tanto como poner exigencias al acceso, y el acceso, el sentido de la norma no es poner un requisito, sino establecer una exigencia para la emisión, pero en ningún modo poner limitaciones o de alguna manera condicionar el acceso a quien tiene derecho a esa factura electrónica por medio de una determinada, cauce, un canal, el acceso a la web, etcétera. Pues repito, muchas gracias a vosotros y nada, agradeceros vuestra intervención, vuestra paciencia y quedamos emplazados para una siguiente formación o ponencia. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes.